Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Marcos e iniciamos la semana. ¿Qué es lo que nos dirá el día de hoy? Y dice así, es del capítulo 9, del versículo 14 al 29. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Y Jesús le contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: Desde pequeño. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿Qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar, como es un poquito grande el Evangelio, vamos a tomar nada más algunos puntos. Primero, gente incrédula. Jesús se refiere a la gente así: gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y luego, otro de los puntos es que, ¿qué quiere decir eso con que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y luego, Señor, creo, pero dame tú la fe que me falta. Y termina con a fuerza de oración y de ayuno. ¿Qué quiere decirnos todo esto? Necesitamos tener la fe. Necesitamos que Jesús esté en el centro de nuestra vida para que entonces pueda sanarlo. Vean ustedes, los discípulos discuten junto con quizá los fariseos o algunos otros, estaban discutiendo ahí qué es lo que tenía, qué es lo que le pasaba, y se quedan en eso. Pero cuando llega Jesús, entonces llega la salvación. Por eso dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? No se les olvide que el poder liberador viene de Jesús. Aquellos posiblemente querían hacerlo solamente con sus propias fuerzas, buscando las causas, buscando las razones, etcétera, que es lo que hacemos nosotros comúnmente. ¿Qué le está pasando a esta persona? Debe ser esto. ¿Qué le está pasando? Debe ser eso. Pero pocos nos ponemos a orar y pedirle a Dios que lo libere, sea de lo que sea. Si es por la tristeza, si es por la vida que recibió, etcétera. Todo eso, Dios los puede liberar. ¿Pero qué se necesita? Y Jesús nos lo repite varias veces. Se necesita fe. Porque hay gente incrédula. Ya empezamos desde ahí. Hay gente que no cree. ¿Qué es lo que le pide al Padre? Todo es posible para el que tiene fe. Es decir, no tengo que ser yo el que tenga que estar presente. Estoy en todo momento presente. Pero cuando tienes fe, me haces presente a través de ti. Y por lo tanto, si tú tienes fe, se van a realizar los milagros porque yo estoy ahí, yo estoy en medio. Pero cuando no hay fe, Jesús no está. Cuando no hay fe, no hay liberación. Necesitamos tener a Jesús o creer en Jesús para que entonces se libere. Y es entonces que cualquiera que tenga fe puede causar esta clase de liberaciones y sanaciones. Pero solamente se necesita que se tenga esta fe.
¿Qué es lo que tendríamos que pedirle durante esta semana al Señor para convertirnos en luz en este tiempo? Necesitamos pedirle, Señor, tenemos fe, pero aumentanosla. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacer milagros, no nosotros, sino tu presencia en nosotros. Y es entonces que a lo mejor ahí nos da una pauta el Señor. ¿Cuál es? La oración y el ayuno. La oración, que es invocar constantemente a Jesús sobre nosotros, que es saber que está, que camina con nosotros. Y la otra es el ayuno, perdón. Y el ayuno es que abstenernos de aquellas cosas que nos alejan y nos retiran de Dios. Abstenernos de nuestras propias conjeturas. Abstenernos de pensar que somos nosotros los que vamos a realizar tal o cual prodigio, que nuestra forma de hacerlo o de vivirlo, que si hacemos muchos ritos, que si cantamos, que si bailamos, eso les va a traer la sanación. No, es la presencia de Jesús. Así es que, ¿qué les parece si al menos empezamos con la oración y el ayuno? Los milagros se darán cuando esta fe esté fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros. Que así sea.